Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que la verdad es que me encanta. Supongo que si habéis visto algunos de mis vídeos ya sabéis que de vez en cuando saco este tema, y es esta cuestión de las virtudes cardinales en el tarot. Bueno, tengo que decir que este asuntito es complejo y hay mucha información, así que he intentado como no enrollarme mucho o no coger excesiva información para no hacer un vídeo muy largo. Pero bueno, aún así voy a intentar ser concisa y voy a intentar explicar por qué quiero hablar de estas virtudes. Hoy en día, cuando nosotros pensamos, alguien es virtuoso, ¿no? Es virtuoso del piano, o es virtuoso del violín, o es virtuoso en cualquier cosa, solemos asociarlo a alguien que tiene un talento especial o por encima de la media para hacer algo. Sin embargo, lo que se conoce como virtudes cardinales o las virtudes tenían un sentido social o un sentido conceptual muy diferente al que tenemos hoy en día, y es como debemos ver las virtudes en el tarot. La virtud, según el momento histórico en el que se conformó el tarot, es decir, a finales de la Edad Media, el periodo conocido como Baja Edad Media, principio del Renacimiento, es decir, el siglo XV, concretamente a mediados del siglo XV, segunda mitad, las virtudes vienen de una tradición teológica, es decir, un volcado filosófico a las creencias católicas y cristianas. Por tanto, para alguien que viviera en ese tiempo, en el tiempo en el que las virtudes aparecen representadas en el tarot, ser virtuoso no es ser mañoso o habilidoso, sino comportarse de una manera específica, concreta, es decir, tener actitudes que te ayudan a ir por el buen camino o a enfrentar los pecados, digamos. Bien, desde un punto de vista histórico va a ser el padre de la Iglesia, o el que se conoce como el padre de la Iglesia, Gregorio Magno, que estuvo o existió o estuvo presente entre los siglos 6 y 7 después de Cristo. Este hombre fue el primero en hablar de las virtudes, que posteriormente, mucho después, 600 años después, Santo Tomás de Aquino, que es un teólogo muy importante, que existió en el siglo XIII, fue el que realmente asentó las bases de lo que conocemos hoy en día como virtudes. No debemos olvidar, sin embargo, que todo esto ya fue citado en la República de Platón. También se citan algunas de ellas con Aristóteles. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XV, mediados del siglo XV, en Italia, que es donde aparecen los tarots, empieza a haber un gran interés por la filosofía y la cultura grecorromana, la cultura clásica. Es por esto que toda esta filosofía platoniana, aristotélica, se recupera. Ya aparecen las virtudes en la República de Platón, como yo decía, pero va a ser a través de este Gregorio Magno y principalmente de Santo Tomás de Aquino que se fijarán en la cultura o en el bien hacer de la época bajo medieval y renacentista, como comentaba. Santo Tomás de Aquino va a articular las virtudes como el eje del comportamiento o del buen comportamiento humano. Las virtudes serían pues actitudes que nos sirven para combatir pecados, vicios o tentaciones. Es decir, existe una dualidad, una polaridad filosófica. Por ejemplo, si nosotros hacemos uso de la justicia, que sería una virtud, es para luchar contra la injusticia. Si utilizamos la templanza es para luchar contra la tentación. Si hacemos uso de la fuerza, sería como para ahuyentar la tentación de las fuerzas naturales del pecado, ¿no? Entonces, estas virtudes sirven no solo, como digo, para luchar contra los pecados o las tentaciones, sino también
para acercarse a Dios. Y aquí será donde hay una diferencia. Aparecen o existen, gracias a este hombre, a Santo Tomás de Aquino, la diferencia entre dos tipos de virtudes. Las virtudes cardinales, que son las que al final se quedan representadas en el tarot, que son la justicia, la fuerza o fortaleza y la templanza. También existe la prudencia, pero bueno, hablaremos de ella porque ella desaparece en la iconografía del tarot. Y luego tenemos lo que se llaman las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué pasa con las virtudes teologales? Que a diferencia de las cardinales, que son comportamientos que podríamos ver reflejados en el mundo humano, o cómo las personas deberían comportarse para seguir el camino del medio, el camino del bien, el camino que nos lleva a ser un buen cristiano, las teologales nos hablan de aquellas actitudes místicas, aquellas actitudes que provienen de Dios y que nos llevan a Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, habría unas virtudes llamadas cardinales o principales también, que se mueven en el plano de lo material, de lo mundano, y luego las teologales, que serían de una jerarquía superior. ¿Qué sucede con esto? Sucede que en la baraja de Cary Yale, la primera baraja que se conserva al completo del siglo XV, nosotros tenemos todas las virtudes, es decir, se especula que probablemente existieran todas, tanto las cardinales o principales como las teologales, ¿no? Aparece la fe, aparece la esperanza, aparece también la prudencia, aparece la caridad. ¿Qué pasa? Que se especula que posiblemente debido a la seriedad de las teologales, en el siguiente tarot, en el Pierpont Morgan, o también conocido como Visconti Sforza, del 1451-52, estas virtudes teologales ya han desaparecido y quedan solo las virtudes cardinales o principales, a excepción de la prudencia, de la que hablaré al final del vídeo. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de estas virtudes, de la justicia, la fuerza, fortaleza o la templanza, a excepción de la prudencia, que ya queda fuera, serán las que se queden fijas en el tarot. ¿Por qué quería soltaros todo este rollo histórico? Porque es importante entender que las virtudes cardinales son o forman parte de la cultura que conforma las barajas italianas y que por tanto se trasladarán posteriormente a lo que nosotros conocemos como tarots históricos, como puede ser el tarot de Marsella y todos los tarots PIP, todos los tarots como el neoclásico, soprafino, etc. Hay una cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que en los tarots italianos del siglo XV, en el Visconti di Modrone, el Visconti Sforza, también en el tarot de Carlos VI y en los tarots de los Minchiate y los tarocchino bologneses, estas alegorías son representadas siempre por mujeres. Y además hay una cualidad importante, y es que así como a diferencia de las barajas o de los tarots posteriores, como puede ser el de Marsella, estas virtudes, este es el tarot Quifino de la Torre, esta es la carta de la justicia, esta es la carta de la fortaleza y esta es la carta de la templanza. ¿Qué sucede con estas en comparación, por ejemplo, con un tarot de Marsella? No tienen nombre. ¿Por qué no hay un nombre aquí abajo? Porque ellos reconocían las alegorías, no necesitaban que aquí abajo pusiera templanza. Ellos reconocen el símbolo. Dicho de otro modo, igual que nosotros hoy en día, si nos conocemos los símbolos de las normas de conducción, por ejemplo, nosotros vemos un símbolo de prohibido y no necesitamos que nos ponga prohibido, lo conocemos, ¿no? Entonces, las personas que utilizaban estas barajas para jugar conocían las alegorías, no necesitaban que aquí abajo pusiera justicia,
veían esto y decían, ah, una espada, una balanza, justicia, conozco la alegoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas virtudes eran comúnmente conocidas, se entendían sus representaciones alegóricas, ¿no? Bien, ya dentro del tarot, voy a utilizar el tarot de Marsella. ¿Qué pasa con las virtudes cardinales que se han quedado fijas dentro de la estructura del tarot? Nosotros tenemos la justicia en el número 8, la fortaleza en el 11 y la templanza en el 14. A diferencia, por otro lado, del otro trío que se conoce, que son las cartas astrológicas, la estrella, la luna y el sol. Estas tres cartas aparecen ya al final de los arcanos mayores o de los triunfos de los 22 arcanos, al final, y están juntas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el hecho de que las virtudes no aparezcan una detrás de otra, en un conjunto de tres, cuando sería lo lógico? Se especula que esto es así porque la posición de la carta de la muerte siempre que se quiso mantener fija en el número 13, a referencia del número de mal agüero, de que en la última cena, cuando Judas traiciona a Jesús, había 13 comensales, etc. Es decir, es un número cristianamente, católicamente, porque no nos olvidemos que el tarot está muy permeado por la cultura católica. El número 13, como digo, es muy importante que la muerte permanezca asociada a ese número y por tanto existe también la teoría de que las virtudes cardinales se ponen cada 2 arcanos para respetar el número 13 con el arcano de la muerte o el triunfo de la muerte. Bien, empecemos por la justicia. No voy a hablar iconográficamente mucho tiempo sobre ellas porque en conversaciones con mis arcanos mayores, ya voy a hablar un poco dentro de cada una de ellas, cómo se correlacionan con la carta inmediatamente anterior y posterior. Así que aquí no voy a hacer un análisis iconográfico muy importante. Perdón, solo voy a decir que la carta de la justicia tiene los atributos de la espada y de la balanza. Todos los que utilizaban el tarot en esa época lo conocían. La espada como símbolo de cortar y de ir hacia la verdad, la balanza como símbolo de equidad, ¿no? De justicia, de objetividad. Es una carta racional, analítica. También el arcángel Miguel, que es un arcángel guerrero, tiene los atributos de la espada y la balanza, porque con la espada combate el mal y la balanza pesa las almas, para ver si tienen, o sea, qué cantidad de bien y mal hay en el alma de esa persona, ¿no? Todas las virtudes cardinales están representadas por mujeres. Todos son alegorías, no son personificaciones, son alegorías, representaciones simbólicas de un concepto, y todas vamos a ver que hablan sobre la lucha o la ecuanimidad o el camino del medio de algo. En el caso de la justicia, nosotros tenemos el camino del medio en el sentido del bien y el mal, de la objetividad, del actuar de forma justa, recta, ética. Esa sería la virtud que representa esta alegoría. También hay que decir que de todas es la que menos modificaciones ha tenido iconográficamente. No hay muchas alteraciones en sus atributos. Se mantiene bastante estable y se le reconoce también bastante automáticamente. No sucede lo mismo con la carta de la fuerza o la fortaleza. La más común en el tarot es esta de una mujer abriendo las fauces de un león, ¿no? Y representa esta virtud de saber actuar de forma casta. Las alegorías o las representaciones también en la Baja Edad Media, a principio del Renacimiento, de la mujer y del león hacen referencia a la castidad, a la dominación de nuestros impulsos, al controlar nuestra parte más animal, más carnal, ¿no? Por tanto, esta mujer que abre las fauces de un león nos habla otra vez de un camino del medio, de un control, de evitar que el león devore al ser humano, es decir, que la parte animal controle al ser humano, y por tanto esta virtud estaría luchando contra la lujuria. Así
como esta virtud lucha contra la injusticia, contra el mal, esta lucha contra la lujuria, contra la carnalidad, contra el dejarnos arrastrar por, digamos, la tentación, el pecado de lo corporal, de las bajas pasiones, ¿de acuerdo? En el tarot clásico hay una diferencia principal respecto a los tarots esotéricos o los tarots que aparecen a partir del siglo XVIII, especialmente en el tarot de Arthur White, ilustrado por Pamela Colman, y es que él modifica las posiciones de la justicia y de la fuerza. A la fuerza la pone el número 8, a la justicia el número 11. Esto es así porque al añadir significado astrológico para él tenía más sentido su correlación con los planetas ordenarlo de esta forma. Hay gente que esto le genera una auténtica polémica y no están de acuerdo con el cambio de posición. Sin embargo, yo tengo que decir que desde un punto de vista histórico, las alegorías o los arcanos o los triunfos han cambiado de posición y también nuestras virtudes están puestas en el número 8, luego viene el ermitaño y la rueda, luego viene la siguiente virtud que es la fuerza, ¿no? Luego viene, es decir, están colocadas entre dos arcanos. Por tanto, a pesar de ser una virtud, otros dos arcanos, una virtud y otros dos arcanos, tampoco tienen una ordenación lógica en el tarot de Masea o los tarots antiguos. Por tanto, esta discusión entre el cambio de número de la fortaleza y la justicia, yo simplemente me voy a limitar a decir que responde a cuestiones astrológicas y que Arthur White lo consideró oportuno y las modificó. Pero tampoco en los tarots históricos hay un orden lógico, porque como decimos, estas vienen, digamos, deberían estar ordenadas en trío, ¿no? Las tres igual que las cartas astrológicas y no lo están. Por tanto, tampoco me voy a detener mucho en este asunto. Sí que voy a decir, sin embargo, respecto a la carta de la fuerza o la fortaleza, que también muchas veces está representada con una mujer que sostiene una columna. Aquí tengo, creo que ya lo enseñé una vez, en un cuadro de Botticelli, también llamado La fortaleza de 1470, es decir, de una época 20 años después de los primeros tarots, 30 años, donde aparece aquí la fortaleza, una mujer, ¿no?, con una especie de báculo. Es otra vez una alegoría femenina. ¿Qué sucede con esto? También puede aparecer, que yo no tengo aquí ninguna, pero sí que aparece, creo que es en el tarot de Carlos VI, una mujer con una columna partida. Esto hace referencia a la leyenda de Sansón. Sansón era un personaje que era increíblemente fuerte, tenía 7 trenzas y de ahí venía su fortaleza. Una vez le contó a su novia Dalila el secreto del origen de su fuerza, que era su cabello, ¿no? Ella contó el secreto y los filisteos le cortaron el cabello a Sansón, le dejaron ciego y lo metieron en una prisión. ¿Qué sucede? Que en esa prisión a Sansón poco a poco le fue creciendo nuevamente el cabello, es decir, recuperó su fuerza. Una vez lo sacaron para exponerlo en el templo de Dabna y hacer burla de él. Sin embargo, Sansón, al tener otra vez el cabello largo, tenía fuerza de nuevo. ¿Qué sucede? Que él partió las columnas de ese templo y sepultó a todos con él. Por tanto, si esta columna aparece partida, hace referencia precisamente a ese suceso de Sansón. Por otro lado, las columnas también son el elemento que sostiene todo el peso de un edificio. En este caso aparece una columna al completo. Es la estructura, es la fuerza que sostiene todo el peso, ¿no? Por tanto, también tiene esa simbología. También hay tarots, por ejemplo, en el de Visconti Sforza, no, en el de Visconti Sforza, no, perdón, creo que es el Visconti di Modrone. A ver, dejadme mirarlo. A ver, perdón, que me estoy... En el... Ay, a ver, lo tengo... Exacto. Perdón, en el Visconti Sforza, perdón, aparece en la fuerza un personaje con un garrote dándole al león.
En ese caso lo que representa es a Hércules luchando contra el león dejadme mirarlo, el león de Nemea. ¿Por qué aparece? Aquí creo que lo tengo también. Aquí aparece una representación de un fresco también de hacia 1470 de Piero della Francesca de Hércules. No sé si lo vais a ver bien, pero aparece este personaje como con un garrote. Este personaje lucha contra el león de Nemea y es el personaje que aparece en ese conjunto de cartas. Por eso aparece dándole con un garrote. ¿Qué pasa si la fortaleza o la fuerza aparece, como en el tarot neoclásico de Milán de 1810, con un hombre abriéndole las fauces al león? Es distinto. Aquí no es Hércules. Aquí es Sansón nuevamente, abriéndole las fauces al león de Tamna y venciéndole. Y hace nuevamente alusión a esa fuerza, a esa fortaleza, a esa capacidad sobrehumana de luchar contra los elementos más primitivos. Bueno, perdonad, que es que como siempre me quedo sin memoria. Bueno, continuando, llegaríamos a la tercera virtud, que es la virtud de la templanza. Voy a sacar una alegoría anterior. Aquí podemos ver en el tarot fino de la Torre de Boloña, podemos ver que la templanza es nuevamente una alegoría de mujer con dos jarras vertiendo líquido de una a otra, ¿no? Posteriormente, en los tarots, como el de Marsella, ya aparece un ángel. ¿Por qué? Porque se dice que anteriormente esta mujer lo que hacía era poner agua en el vino, es decir, aguar el vino. Aquí posiblemente se especula que se ha transformado en un ángel para hacer referencia al episodio del Nuevo Testamento de la vida de Jesús de las bodas de Caná. Ese milagro es el primer milagro que en teoría hizo Jesús cuando era niño, creo que tenía 12 años, creo. Él fue a unas bodas con su madre, con la Virgen María, y en esas bodas los comensales se quedaron sin vino. Entonces Jesús pidió que trajeran unas jarras de agua o que esas tinajas de vino las llenaran de agua y él consiguió transformar el agua en vino y además en un vino de mejor calidad que digamos el que estaban bebiendo previamente, ¿no? Y así digamos que todos los comensales tuvieron vino suficiente. Ese podría ser el motivo por el cual esta alegoría de mujer se transforma en un ángel. Se especula que podría ser uno de los motivos al hacer referencia a un pasaje del Nuevo Testamento, de la Biblia al Nuevo Testamento de la vida de Jesús. Sin embargo, conceptualmente es distinto, porque desde un punto de vista filosófico o digamos conceptual, lo que hace este ángel no es transformar el agua en vino, al revés, es añadir agua al vino, aguar el vino. ¿Y esto por qué? Porque el vino nos lleva a exacerbar nuestras pasiones, nos lleva, digamos, a volvernos poco estables, ¿no? Mientras que si tú le pones agua al vino, tú temperas, templanza, tú bajas las pasiones, controlas lo que se puede desatar, ¿no? Entonces, tradicionalmente se entiende que este ángel vierte agua en el vino para conseguir que todas esas pasiones, nuevamente, se trata de un juego de fuerzas, ¿no? En este caso, entre lo justo y lo injusto, o lo subjetivo y lo objetivo, lo ético o lo inmoral, en este caso contra las pasiones, ¿no? Contra el vicio de las pasiones, de la lujuria, y en este caso contra el vicio de la embriaguez o contra el vicio también de todo lo que puede traer, digamos, la pérdida de control, porque la templanza nos habla un poco como de controlar todo aquello que se nos desata a través de, digamos, de la pérdida de control de nuestra esencia. Bien, en el caso del tarot de Rider-Waite, por ejemplo, ya directamente es un ángel, ¿no? Que ya vierte agua o líquido de una tinaja a otra, ya ha desaparecido esta alegoría o este simbolismo del agua y el vino. Y por último, quería hablar de la prudencia. La prudencia ha desaparecido, ¿no? del tarot, a excepción de este tarot de Carrie Yale,
en otras barajas la prudencia desaparece. La prudencia sería la cuarta virtud cardinal y nos hablaría de aquella actitud en la que nosotros actuamos de forma cauta y lo hacemos así porque hemos tenido experiencias que nos llevan a ser prudentes. La alegoría de la prudencia aparece siempre representada con un espejo para mirarnos a nosotros mismos y no actuar de forma impulsiva, recordar nuestras experiencias pasadas, y también aparece una serpiente. ¿Por qué? Porque el espejo denota, como digo, el conocimiento de uno mismo, y la serpiente habla de un pasaje de Mateo, del Evangelio de San Mateo, Mateo 10:16 concretamente, lo tengo aquí apuntado, donde Jesús advierte a los apóstoles: He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué la prudencia no aparece en el tarot? Esto es una cosa que a mí me fascina. ¿Por qué la cuarta virtud cardinal no aparece representada? ¿Por qué desaparece? ¿No? Así como las virtudes teologales se especula que muy rápidamente desaparecen del juego del tarot o del tarot porque son demasiado serias o, digamos, podrían entrar en conflicto directo con la Iglesia al ser, digamos, actitudes que vienen de Dios y nos llevan a Dios, como decía, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. La prudencia es una virtud cardinal, es un actuar mundano. ¿Por qué ha desaparecido del tarot? Hay teóricos que nos dicen que esta prudencia está enmascarada en otros triunfos. Algunos de ellos nos dicen que la prudencia está representada por el triunfo de la papesa, por esta cosa de su estar medio oculta, su leer, su pensar, su reflexionar. Otros de ellos hablan de que la prudencia podría estar representada por el triunfo del ermitaño. Hay una tercera versión que habla de que la prudencia podría ser el mundo, por ser otra alegoría femenina, y en las representaciones iconográficas más antiguas, por ejemplo, yo tengo aquí otra vez el tarot fino, el mundo aparece como una especie de Hermes alado, pero tiene como una bola en sus manos, que también podría estar conectada a otras alegorías, como puede ser también la de la justicia. Por tanto, también se especula que la virtud de la prudencia podría estar representada aquí. Yo personalmente, sinceramente, opino que no es ninguno de estos triunfos. Simplemente ha desaparecido, es decir, se ha eliminado, y posiblemente sea porque la prudencia, quizá a nivel popular se especula, os dejaré abajo las referencias, hay un blog espectacular sobre este tipo de asuntos que yo os voy a dejar citado abajo. Se especula que la prudencia a nivel popular empezó a considerarse también como una virtud teologal en vez de principal o cardinal, y que ese es el motivo también por el que se eliminó del tarot. Quiero enseñaros, antes de hacer la reflexión final, un par de cuadros muy bonitos de Piero della Francesca, que es un coetáneo, es decir, es un autor italiano de la segunda mitad del siglo XV, alguien, por tanto, que existió en el momento en el que los triunfos se conformaron. Quiero enseñaros dos dípticos. Es decir, un díptico es un panel que aparece en dos secciones. En una parte aparece el triunfo de Federico de Montefeltro y en el otro aparece, el triunfo de Battista Sforza. Estos son unos paneles o unos murales, unos frescos datados hacia el año 1474. En el tarot clásico, los arcanos, los 22 arcanos mayores, se llaman triunfos. Triunfos porque también en italiano se llamaban así. Había una costumbre en la que había carrozas o representaciones alegóricas, por ejemplo, del triunfo del amor, del triunfo de la muerte, y aparecían un montón de simbologías en esos carros. Tiene que ver un poco con costumbres populares. Será a partir del siglo XVIII, con la introducción del tarot esotérico, cuando el cambio de triunfo, del nombre de triunfo, se pase a arcano.
Arcano significa misterio, ¿no? Y ya empieza a envolverse en todo este halo místico y esotérico. Pero anteriormente se les llamaba triunfos. Entonces los arcanos mayores también se pueden llamar los triunfos, ¿no? Y vienen precisamente de estas representaciones. Aquí, no sé si lo veis, aparece un carro con Federico de Montefieltro coronado por un ángel y curiosamente con las virtudes de la justicia, de la fortaleza, ¿no? Las virtudes cardinales y de la prudencia, que se cree que está de espaldas. Y también de la templanza. Voy a ver si las veis. ¿Veis como unas figuras femeninas con los atributos correspondientes? Con la balanza, con la espada, con la columna partida en el caso de la fortaleza. Y ahora os voy a enseñar el díptico, también, que forma parte de este conjunto de Battista Sforza. Aquí aparecen las virtudes teologales. Aparece aquí esta mujer con la virtud de la fe, vestida de roja con la espada y el cáliz. También se cree que aquí estaría la caridad, aquí quizá está la caridad, perdón, con el pelícano. Aquí quizá está la castidad, perdón, exacto. La caridad con el pelícano y la castidad aquí detrás. Y me diréis, bueno Marina, ¿por qué me enseñas esto? Porque culturalmente las virtudes, las alegorías, estaban presentes en las representaciones simbólicas. También es importante saber que quizá esta mixtura o mezcla entre unas virtudes profundamente católicas, profundamente teológicas, como por ejemplo las teologales, también las cardinales en nuestro modo de actuar, porque recordemos que son actitudes que nos ayudan a luchar contra vicios o tentaciones. También luego vemos figuras intercaladas como Sansón o Hércules. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen figuras mitológicas o figuras relacionadas digamos, con la cultura grecorromana? Porque justo en este momento, aparte de la profunda o el profundo arraigo católico, también existe un gran interés por la cultura o la mitología grecorromana. Y por eso luego hay una cierta contaminación de figuras mitológicas. Y bueno, voy a acabar el vídeo. Espero que no os haya aburrido mucho. Pero bueno, ya veis que es un estudio iconográfico lo mío, ¿no? Primero voy a deciros que en la parte de las descripciones os voy a dejar todas las referencias iconográficas de las que he hablado y las fuentes, así como referencias bibliográficas donde podéis obtener información sobre esto. ¿Por qué lo hago? Porque creo que es justo decir que a mí toda esta información no me viene por ciencia infusa, entonces me parece de rigor citar las fuentes de las cuales yo obtengo la información. Y esto lo digo así porque se dice el pecado pero no el pecador. He visto que últimamente hay escuelas de tarot de Marsella que en sus cuentas de Instagram y también diría de YouTube citan o se apropian de textos que no son suyos y no citan la fuente. Y esto lleva a confusión. Lleva a que algunos textos, por ejemplo, de Isabel Nadolny se le atribuyan a Jodorowsky, etc. Creo que es de seriedad citar las fuentes de las cuales nosotros bebemos. Creo que es justo, creo que es honesto y creo que tenemos que tener suficiente autoestima para ser humildes y asumir que toda esta información ya ha sido investigada antes, no es nuestra, ¿no? Y disponibilizarla a todas aquellas personas que quieran saber sobre ello ayuda a expandir el tarot. Dicho esto, me voy a despedir con una última, digamos, un último pensamiento. Y es, Marina, ¿por qué no sueltas todo este rollo sobre las virtudes? Porque hace falta saber que la virtud de la justicia es esto o aquello, son virtudes cardinales. ¿Qué son las virtudes cardinales? ¿Es necesario para leer el tarot? No,
Realmente no. Quiero decir, nosotros podemos tener esta virtud en nuestras manos y simplemente con la imagen hacer una interpretación, ¿no? Al igual que esta. Nosotros podemos ver a esta mujer y entender que está luchando, ¿no? Y podemos jugar con esos conceptos para hacer una lectura de tarot. No necesitamos saberlo. Sin embargo, creo que es importante hacer vídeos como este para respetar el origen de estas alegorías y entender que si existen y están colocadas en el tarot es porque forman parte de una estructura sociopolítica, cultural, y que el tarot es hijo de un momento geopolítico y histórico muy concreto. No es casualidad que todas las fuentes iconográficas, todos los cuadros que os he enseñado son italianos y son del siglo XV, porque estas virtudes, también aparecen en este taroquino, estas virtudes formaban parte de la cultura de los italianos del momento. Es hermoso saberlo, es hermoso entender, no solo conceptualmente como justicia, equidad, balanza, sino sus orígenes, de dónde viene, por qué, ¿no? Están introducidas en el tarot. ¿Es necesario, por tanto, para leer tarot? No. ¿Es práctico? Definitivamente, porque cuanta más información tengamos, más profundamente podremos hacer lecturas y más comprenderemos su origen y su porqué. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado mi vídeo, que es larguísimo. Y nada, espero vuestros comentarios, espero que estéis bien de salud como siempre. Y bueno, si queréis seguidme, seguidme, si no, no, si os parece un rollo, no veáis más mi canal. Y si os interesa, pues nada, nos vemos por aquí y vamos hablando, como os decía, en los comentarios. Un saludo, espero que estéis bien, como digo, y hasta la próxima.